Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q se convierte en la primera y única canción en superar los 50 millones de reproducciones en la lista country de Spotify Singapur. Felicitaciones, Jimin. Please Don't Change se mantiene en el número 1 de la lista iTunes World Music por tercer día consecutivo. Felicitaciones, Jungkook. Muse se convierte en el tercer álbum solista asiático con más número 1 en la historia de iTunes. El álbum rompe el empate con La Llover y Day 2, alcanzando el número 1 en 111 países y regiones de la lista de álbumes de iTunes. Felicitaciones, Jimin. El video musical de Seven alcanzó las 590 millones de visualizaciones en YouTube. Felicitaciones, Jungkook. Like Crazy superó los 1.430 billones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Sigamos escuchando la música de Jimin y Jungkook en las diferentes plataformas musicales. Si quieres escuchar playlists enfocadas en ambos, visita el perfil de Spotify, te dejo en la descripción y encontrarás playlists enfocadas en cada día de la semana. Es un proyecto de 3 fanbase de J-Coop. Apoyemos a los chicos. Vota por Jimin y Jungkook en los ABM por las caras más hermosas del mundo de la música 2026. Jimin va liderando, pero Jungkook va muy atrás. Puedes votar por ambos a la vez. Vota por J-Coop en los iHeartRadio, en tu favorito en pantalla, con Are You Sure? Es hasta el 20 de marzo. Ojalá podamos darle el triunfo. Una hermosa historia sobre Jimin cuando era un pequeño niño se dio a conocer. Acá va el relato. Todos conocen a Jimin de BTS como la superestrella universal, pero el Jimin que vive en mis recuerdos es un bebito muy pequeño que caminaba tambaleándose en sus días en Yeonsadong. Cuando yo estaba en la universidad, mi hermana mayor y mi mamá eran de esas típicas personas locas por las caras bonitas, ¿sabes? Como Jimin era tan blanquito y tan lindo cuando era niño, las dos quedaron completamente cautivadas por su carita y se turnaban para llevarlo a nuestra casa. Mientras yo jugaba videojuegos, ese pequeño bebé venía corriendo hacia mí, se acurrucaba a mi lado y miraba fijamente el monitor. A donde fuera, era la adorable mascota del vecindario, recibiendo todo el amor de la gente. Sinceramente, estos días, cada vez que lo veo en la televisión, siento una agradable nostalgia. Si hubiera sabido que se convertiría en una estrella tan grande que conquistaría el mundo, habría tomado muchísimas fotos de él en ese entonces. Lo habría abrazado más fuerte cada vez que nos viéramos. Aún así, verlo emocionando a tantas personas realmente hace que mi corazón se llene y me da una alegría pura, como si su éxito fuera mío. Es increíble cuánto ha crecido ese bebé que solía mirar videojuegos sentado a mi lado. Cada vez que lo veo, mis hombros se llenan de orgullo y me parece asombroso. Jimin, que tiene todo el amor del mundo. De ahora en adelante, espero que brilles cada vez más, como un dios cósmico que cambiará el mundo con tu enorme influencia. Te apoyaré de todo corazón desde lejos. En realidad, esta es la historia de mi esposo Jaja. La publiqué porque me conmovió mucho escuchar las historias del pasado. Ah, qué envidia. Jimin recibió no solo amor de sus padres, sino también de todo su barrio cuando era pequeño. Por eso vemos qué hermoso ser humano se convirtió, donde fue criado y visto con mucho amor. Y otra historia de Jimin se compartió en un portal coreano. Se trata de Sujung que iba a clases de Kundo con él. ¡Wow! Jimin de verdad lo logró. Estoy tan feliz y orgulloso de él. Es un Donsaen, hermano menor, al que conozco desde que íbamos juntos a la academia de Kundo en la primaria.
y cada vez que nosotros, los Jones, hermanos mayores, intentábamos salir a jugar, él nos seguía, pasito a pasito, y nos llamaba, Junim, Junim, para que lo dejáramos unirse. Se nos unía muchísimo, así que nosotros lo cuidábamos. Solo había 2 escuelas secundarias en las zonas de Seodon, Jeonsadon y Odongdon, así que naturalmente a Jimin le asignaron nuestra secundaria y se matriculó allí. Pasábamos el rato y salíamos juntos con los chicos del vecindario. Bueno, dejemos la historia de la escuela porque no es tan divertida. Pensé que Jimin ya no podría contactarnos porque se convirtió en celebridad. Pero es él quien nos contacta más, incluso nos escribió hace 3 días. Yo conocí a BTS gracias a Jimin. A mí y a los otros chicos realmente no nos interesan mucho los grupos masculinos, y como él era un Donsain cercano, simplemente lo veía como una persona normal. No sabía que se volvería tan famoso. Me emocioné tanto que escribí sin ningún orden, lo que iba viniendo a mi mente, pero hay algo seguro, Jimin es una persona muy amable y leal. Encontré esto por casualidad en 8 News, y cuando entré aquí y vi a Jimin, inicié sesión de inmediato para dejar este comentario. Amable y leal, eso define a Jimin, con toda su fama y dinero, él sigue siendo humilde y llama a los suyos, a lo que lo vieron crecer y conocen su esencia. Me alegra saber que Jimin todavía tiene contacto con sus amigos del pasado. En cada relato que conocemos vemos lo que realmente es Jimin, un hermoso ser humano. ¿Sabías que? Como era de esperar, después del live de Jungkook comenzaron las mentiras y el hate fuerte para él. Una cuenta en X tomó un video de TikTok, que vio a Jungkook con su amigo en Itaewon, inventó que Jungkook después del live, nuevamente salió a beber. Y escribió: Jungkook no se durmió después del live, sino que fue a Itaewon, según esta chica en TikTok cuyo amigo lo vio allí borracho después del live. Eso sí, tenía una sesión de fotos grupal programada en unas pocas horas. Hombre egoísta, egocéntrico e inmaduro. Esto es completamente falso. Jungkook después de terminar el live, hizo una publicación y comenzó a contestar en Bevers. Dicho por él mismo, tenía un horario que cumplir ese día a las 8 o 9 de la mañana. La cuenta de TikTok salió a aclarar que lo vio antes del live y no después. Agregó que esa cuenta en X está mintiendo y sacó el video de contexto. Lamentablemente el post en X tiene muchas visualizaciones y por eso a Jungkook le están tirando hate, que es un irresponsable y todo lo demás, a base de una mentira. Con tanta facilidad dicen tan malos adjetivos de Jungkook. Egoísta, egocéntrico e inmaduro, cuando Jungkook ha demostrado a lo largo de los años, que no es para nada así. De eso mismo está aburrido Jungkook, que se le invente todo tipo de cosas y por lo que dijo, la empresa no permite que diga nada. Debe ser demasiado frustrante para él, no poder hablar abiertamente de todo eso. Y como les dije, Jungkook comenzó a contestar a fans, y entre esos una persona escribió un mensaje bien bonito: Jungkook, no soy muy buena en coreano, así que uso el traductor para enviarte esto, pero espero que este sentimiento llegue hasta ti. Con el paso del tiempo yo también he cambiado mucho, pero durante todo ese proceso siempre he vivido pensando en ti. Ahora soy universitaria y estoy estudiando educación. En el futuro quiero tener una buena influencia en los niños y crear para ellos recuerdos felices y momentos llenos de alegría. A veces reflexiono sola y también me canso, pero trato de ordenar mi corazón con calma y confiar en mí misma. Y en todos esos momentos, este sentimiento que tengo por ti no ha cambiado. Valoro cada pequeña cosa de mi día a día, mis preocupaciones, mis sueños y mis planes. Seguiré creciendo y viviendo sin olvidar mi corazón ni mi sinceridad. Realmente no puedo expresar todo con palabras, pero este sentimiento siempre quiero hacértelo llegar. Y Jungkook le contestó: es realmente admirable. Yo también intentaré crecer y ser más maduro. Pero adivinen, las taikacas que ya sabemos que se disfrazan de OP7, le bajaron la cuenta a la chica, solo porque tenía la foto del Jungkook en su perfil. El Fandom Army está inundado de esa gente. Cuando se pide bajar cuentas haters, no se puede lograr, pero cuando una cuenta le escribe bonito a Jungkook, la bajan. Menos mal la chica pudo recuperar su cuenta.
Parece que las fans no escuchan a Jungkook y les da lo mismo lo que él dice. Habló desde el corazón y se ve que se siente frustrado por todo lo injusto que se habla de él y no puede hacer nada. Pero ahí están, unas disque ARMYs, disque Jikukas u otras, diciendo que Jungkook no está ni con Tae ni Jimin, sino con su amigo, que por eso se lo llevó a vivir con él, porque son pareja. En serio, esta gente no puede ver a ningún chico interactuar con otras personas que inmediatamente ya los emparejan. Jungkook lo explicó hace un tiempo, su amigo de Busan, que se conocen de pequeños, se queda con él porque está estudiando en Seúl. Además de todo lo que habló Jungkook, solo se quedan en Jungkook y su amigo son pareja. Me molesta que ignoren los pensamientos sinceros de Jungkook en este live, él siempre ha sido así, transparente con nosotras. Y demasiado buena persona con los fans, que se aprovechan de su cercanía. Vi memes burlándose porque estaba borracho, en vez de entender el motivo de por qué él estaba así. Al parecer muchas disque ARMYs no entienden el sentido de llamarse así. Ser artista es difícil más en este mundo del K-pop donde todo es tóxico y llevado al extremo. Los fans piensan que sus artistas no pueden tener una vida, amar y ser amados, quieren verlos solos y depresivos, mientras esas fans se entretienen con lo que está pasando, pero cuando las cosas se salen de control se lamentan y se preguntan, ¿pero por qué pasó? Ya es hora de ver a los artistas del K-pop como seres humanos, no como personajes ficticios que puedes manejar a tu antojo o decirle o escribirle cuánta estupidez se les ocurra. Deberían practicar la empatía con ellos y no verlos solo como artistas. El día que los fans se comporten a la altura y sepan separar lo que es el trabajo de su artista con su vida, cambiarán muchas cosas. Si dices amar a los chicos, entonces respétalos, porque el amor no es egoísta y demuestra como fan que eres una buena persona y llevas una vida buena, porque una persona que es feliz, no molesta a los que están a su alrededor y a sus artistas. Para terminar con algo de humor, las tecacas en su desesperación máxima, inventaron que Jungkook le había dado like en TikTok a un video de Tae, estaban tan felices, hasta que descubrieron la mentira. Son un chiste esa gente. Ahora ya lo sabes. Hay una parte del live de Jungkook donde dice, hay personas que me quieren matar, según un traductor coreano, esa frase no es literal, se refiere a lo mismo que estaba diciendo, que la gente lo quiere destruir, verlo caer. Habrá personas que no me apoyan, que me odian, que quieren criticarme o incluso verme caer. Las personas que me quieren matar. Claro que existen. Hay muchas personas que me odian. Pero esto no resta importancia a lo que decía, porque aunque no haya sido literal, o sea, no hay una amenaza a su vida, pero sí a su carrera artística, que como explicó en el mismo live es su motor de vida en estos momentos. Deja de ser menos grave por no ser literal, para mí no. Es demasiado triste que Jungkook sienta toda esa negatividad hasta del propio fandom, y esté consciente de todo eso. Una persona que estuvo en el restaurante que comió Jungkook antes de hacer el live, publicó en una red social su testimonio debido al hate masivo que está recibiendo. Hola, soy alguien cercano al dueño del restaurante de parrilla donde Jungkook comió por primera vez el día que hizo su transmisión en vivo. Escuché que durante la conversación que tuvo ese día, habló mucho sobre su amor por ARMY. Como el restaurante es pequeño, algunas cosas que se dijeron pudieron escucharse sin intención. Parece que ha estado recibiendo mucho odio, así que no pude simplemente ignorarlo y quise decir algo. Es la primera vez que uso esta plataforma, Spin, así que no estoy muy seguro de cómo escribir esto porque no soy muy bueno con las palabras. En fin, me dijeron que parecía alguien cuya forma de ser por dentro y por fuera es la misma, una persona muy genuina. Además, aunque nadie se lo pidió específicamente, cuando alguien mencionó que los trabajadores de medio tiempo que estaban libres ese día podrían sentirse decepcionados, él firmó autógrafos para todos ellos antes de irse. Jungkook es tan noble y transparente, ahora más que nunca debemos mostrar nuestro amor hacia él. Jungkook no ha hecho nada malo, solo ser sincero, en un mundo lleno de hipocresía. Siempre es bueno escribirles tanto a Jimin como Jungkook que los amamos. Jungkook también estuvo activo en Instagram, sin querer republicó en su cuenta este meme, que dice, POV, cuando compras cosas y no quieres llevarlas en varios viajes. Creo que Jungkook se siente representado. Es tan divertido.
Salió un autógrafo de Hobby, Nam, Jimin y Jungkook, cuando iban a comer cuando estuvieron en Los Ángeles, más bien salió en septiembre del año pasado, pero ahora está en exhibición en la puerta del local. Y Jimin escribió cálidamente, siempre como muy rico aquí, gracias, me voy satisfecho. El peluquero de BTS publicó unas fotos y entre esas está Jimin, que se ve tan guapo y elegante como siempre. Salió el tracklist del álbum, Ariran. Contiene 14 canciones. Body to Body, Hooligan, Aliens, FYA 2.0, Number 29, Swim, Merry Go Round, Normal, Like Animals, They Don't Know, Badass, One More Night, Please Why Into the Sun. Solo por el nombre de la canción, ¿cuál podría ser tu favorita? Jimin aparece en los créditos de estas 2 canciones. ¿Y Jungkook de estas 4 canciones? ¿Qué sorpresas nos trae Jikook con este álbum grupal? Salió una nueva foto de Jungkook para Hublot. Se ve realmente espectacular. Muchos dicen que la hora en el reloj marcan las 10:13. ¿Qué piensas tú? Con tantas cosas que pasaron, no hablé de la cadena que llevaba Jungkook en su último live. La cruz es de la marca Chrome Hearts, es la misma que carga Jimin desde ya hace un tiempo. Buscando se puede ver este conjunto de 2 cruces, una más grande y otra pequeña. No especifica que sea de pareja, pero se venden en conjunto. Tal vez por eso Jungkook le preguntó a Jimin en ese live, que había encontrado la cadena y los dos tuvieron miradas cómplices. 주변 목걸이 찾았네. 이거 차에 맨날 놓고 다니는 거 그거 아니야? 진짜. 오늘은 좀 데일리하게 꾸미고 싶었나 봐. 목걸이를 뒤집어서. 맞아요. 그냥 오늘은 그냥 너 스타일링 그 자체인데? 그냥 뭐, 박진이 목걸이를 뺐다 껴? 고개 나 완전 사람. 네, 공부 그래. Al final siempre ellos estarán conectados de una u otra manera. Solo espero que estén bien ambos, que a pesar de todo el mundo exterior que a veces cuesta sobrellevar, puedan ser solo ellos, riéndose y perdiéndose en su mundo, donde ellos son felices. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.